No sé, fíjate a Ahora ver. sí, está clarito el audio. Era la computadora, disculpa, Sí, Álvaro. no se preocupe. Respuesta al planteamiento que le hacía de la situación que está viviendo tanto el panameño asalariado como el panameño que está camaroneando en este momento. Sí, bueno, Álvaro, reiterando los saludos y diciéndole a los escuchas de tu gran prestigioso programa, pues de la amistad que tú y yo tenemos y que a mí siempre me agrada y me gusta participar en cada uno de los programas que tú tengas, siempre con un alto sentido de responsabilidad y objetividad. Habiendo dicho esto, sí, tú me has abordado sobre el tema de un artículo que hizo la señora Susana Vázquez, la periodista, porque el salario ya no alcanza. Ella es Y la verdad economista. sí, mira tú, economista, y no lo sabía, mira, no dice ahí, yo pensé que era una redacción del medio, pero bueno, ella hace un análisis muy bueno de cuál es la situación y por qué las personas no entienden el problema de que no les alcanza el dinero. Fíjate, yo me tomé la molestia de verificar algunas de las cosas y ella lo hace muy claramente, porque ella dice, no solamente el salario tiene que alcanzar por el tema de tus alimentos, sino que tú también tienes un tema de empleo, tienes un tema de vivienda, tienes un tema de transporte, tienes un tema en el cual la vida tecnológica o el avance tecnológico nos ha llevado a nosotros a que tengamos que tener como un elemento de primera necesidad los internet y demás para poder trabajar, y eso conlleva que cada una de estas cosas que estamos mencionando conllevan gastos que no pueden ser cubiertos en la mayoría de los casos con el salario que devenga cada una de las personas actualmente en el país. Tenemos que empezar, creo yo, Álvaro, por entender de que la situación económica del país no es la mejor. Nosotros estamos en una crisis económica muy fuerte, independiente de lo que indiquen los números macroeconómicos y que Panamá crece 4%, Panamá crece 5%, que es el país que más crece en América Latina, pero no es eso lo que siente el ciudadano de a pie en la calle, y es por sencillas razones. Fíjate, desde pandemia nosotros hemos tenido una escalada ascendente en lo que es el empleo informal. El empleo informal es lo que tú hablabas. La persona que tiene que salir todos los días a buscársela, o la persona que en alguna forma le dan empleo donde no le pagan seguridad social, donde tiene el tema de que no tiene seguridad en qué momento lo van a destituir y demás. Y fíjate, la tasa de desempleo nacional, sin entrar en el tema todavía de la informalidad, a septiembre del 2025 estaba en 2.4, y yo, sin temor a equivocarme, creo que ya tiene que haber ascendido al 11% de la población. El desempleo juvenil, cuando hablamos de juvenil, hablamos entre personas de 15 años a 29 años, jóvenes, está en 19.9, sube de 17.8 desde el 2024, ha subido a 19.9, o sea que en menos de un año y medio, fíjate lo que está ocurriendo con el desempleo juvenil. Y yo me tomé la molestia de sacar todos estos datos porque creo que son de suma importancia para las personas que puedan entender un poquito esto. Y fíjate, lo más relevante, la informalidad laboral, la tenemos en 47.1, casi el 50% de la población nacional tiene un empleo informal. O sea, que eso no le garantiza muchas cosas, sobre todo, fíjate que hablamos de la seguridad social, pero también hablamos del acceso al crédito. Una persona con empleo informal se le dificulta mucho poder accesar al crédito para algún tipo de necesidad o algún emprendimiento o algo que él quiera hacer, porque lógicamente las empresas crediticias y sobre todo bancos, financieras y demás quieren trabajar con garantías y demás que una informalidad no les brinda. Entonces, el salario medio panameño es ese es el mínimo, es el 636 balúas con 80 centavos. Pero cuando se hizo un estudio de canasta básica, aquí se habla, y ese estudio nace de la mesa salarial, de que la familia panameña está alrededor de 1.800 balúas. Yo lo veo un poco alto, pero sí es muy por arriba del salario mínimo, o sea que la familia debería tener por lo menos 3, 4 personas trabajando, porque si solamente esto se va en comida, pues entonces tú te puedes imaginar pagar los demás rubros, como tiene que ser la vivienda, como tiene que ser el transporte, la ropa, el tema de las personas que necesitan médicos y demás. Entonces, ¿por qué yo me tomo esta molestia? Porque es importante
que las personas sepan que este es el momento donde más tienen que ver, tiene que ver cómo uno se apoya por sí mismo. Y por eso que yo no sé si tú recuerdas, Álvaro, que siempre te lo voy a reconocer, las aperturas que tú me dabas en tu programa en Canal 13, cuando estabas trabajando en Canal 13, para que nosotros pudiéramos explicar claramente, sobre todo, el tema de los derechos y obligaciones de los consumidores, pero el tema de cómo aminorar el tema de los gastos de familia, con el transporte, el hecho de que las personas, por ejemplo, tenemos que reconocer que casi el 70-80% casi del empleo nacional está en el área urbana, está en capital, y tú sabes que el área oeste de Panamá, igual que el área este, se ha convertido en lugares de dormitorio y las personas tienen que transportarse todos los días y eso conlleva un desgaste físico y económico sobre todo. Entonces nosotros ahí decíamos dándole apoyo a los consumidores que trataran de buscar pool. ¿Qué es un pool? Entre vecinos, pues que semanalmente pudieran viajar las personas que trabajaran y de esa manera poder aliviarse cierto tipo de cosas. Cuando hablábamos de alimentos, yo me acuerdo que te decía, Álvaro, que nosotros necesitábamos mercados periféricos en diferentes puestos. Veo por ahí que se están haciendo algunos esfuerzos a través de Lima, en el cual ellos están abriendo ciertas ferias libres, pero estas ferias libres no son permanentes y eso no ayuda a nada a la población. En cambio, un mercado periférico que tú lo hablas de martes a domingo y utilices el lunes para limpiar en las áreas donde haya mayor población y población de recursos medios hacia abajo, sería, tú sabes, lo más prudente para que la persona pudiera tener acceso sobre todo a lo que es el alimento mucho más barato, porque está comprobado que los precios de los alimentos suben según área y según el tamaño del establecimiento. Fíjese, no es lo mismo comprar en un mercado, porque en un mercado usted va a encontrar productos mucho más económicos que en un supermercado. Ahí hay una diferencia casi de entre el 5 y el 10%. Entonces, entre el supermercado y los mini super, estos super que manejan mucho la población asiática, que se lo digo con mucho respeto, también hay una diferencia casi del 15-20%, y cuando tú te vas a una tienda, cuando tú ves las diferencias entre un mercado y una tienda, estás hablando casi del 55% de aumento en el precio de los productos alimenticios. Está comprobado que el tema de las regulaciones tampoco nos han ayudado, porque cada vez que regulabas el mercado, lo que hacían es que creabas un desabastecimiento y las personas no tenían acceso a este tipo de cosas, al igual que lo que se le daba eran productos de muy baja calidad. ¿De qué te sirve tener bajos precios si los productos son de baja calidad? Entonces, estos mercados periféricos, por ejemplo, abrir uno grande en el área oeste, uno en el área este, abrir uno en el área norte para el tema de Chilibre, por allá, el este, acabamos hablando de Pacora, Chepo y demás, 24 de diciembre, uno en el área sur. Aquí en el área sur tenemos el mercado Neri, siempre se lo recomendamos a muchas personas, ahí se compra muy económico y también es un lugar muy limpio y de acceso muy fácil, tiene paradas, tiene llegada por todas las vías, hasta por el metro, porque te puedes bajar ahí en la Plaza 5 de Mayo y caminas ahí al mercado Neri, que queda al final de la avenida Balboa, al lado del mercado del Marisco. También uno podría aprovechar para comprar cosas en el mercado del Marisco. Y sabes, ¿no? El del área oeste, pues para el área de Burunga, esas áreas donde hay gran cantidad de población, Arraiján y Chorrera se han convertido en poblaciones con una densidad muy grande de población, y valga la redundancia, donde también tendríamos que tener este acceso. Igual en el tema pues del plan tecnológico, pues al consumidor no le queda más remedio que poder verificar a diario los planes para buscar los planes mucho más económicos. Gracias a Dios la tecnología ha avanzado tanto que ahora existen planes muy, muy económicos para que el consumidor pueda hacerlo. Al igual el tema del combustible, ¿te acuerdas que mencionábamos que la persona debe revisar en el área donde trabaja, donde vive, y tratar de buscar las estaciones de combustible que en alguna forma le brinden más seguridad o más economía a su bolsillo? Cuando tú revisas el tema de la subida y bajada del combustible, existen estaciones de combustible que, teniendo ese precio regulado, venden 3, 4, 5, 6 centavos por debajo de la regulación, y ahí es donde el consumidor debe aprovechar este tipo de cosas. Entonces, estas son ideas, estas son en alguna forma datos que uno le puede dar a los consumidores, entendiendo la situación que vivimos. Igual, usted no puede acercarse a un supermercado o a un lugar donde va a comprar alimentos y no va a ir con la lista. Que esa es otra de las cosas. A nosotros nos hablan de canasta básica y en realidad es la canasta de alimentos. Porque la canasta básica no solamente pueden ser alimentos. Cuando usted va al supermercado, usted tiene que comprar
todos los artículos de limpieza, todos los artículos de aseo personal, todo eso entra dentro de una canasta básica. Usted va al súper y usted ve a las personas que tienen en las carretillas no solamente alimentos, porque tienen una gran cantidad, tiene que comprar papel higiénico, tiene que comprar papel toalla, tiene que comprar trapeadores, escoba, el jabón con que lava la ropa, el enjuague, todo ese tipo de cosas, pasta de dientes, enjuagues bucales, todo lo demás son parte integral de la canasta básica porque el ciudadano, la persona los utiliza a diario. Entonces, el artículo es muy bueno, Álvaro, es un artículo que desnuda con claridad lo que siente el panameño, porque ¿qué pasa con el panameño? El panameño va, recibe su salario y cuando va, hace las compras de todo y paga todas estas cosas, se da cuenta que no le queda un real y eso es lo malo. A algunos no le queda nada y a algunos no les alcanza y tienen que vivir a través de los préstamos y demás. Esa persona que no le queda ningún centavo, por supuesto que vive en una angustia, un estrés de poder lograrlo hasta la próxima quincena, sabiendo que tiene un empleo informal. Esto es muy complicado. Entonces, lógicamente, sí existirán medidas que podría aplicar el gobierno nacional para ver cómo apoya o palea un poquito esto. Porque el aumento de salario, parece mentira, sí puede ayudar, pero el aumento de salario al final no se convierte en nada porque lo que pasa es que todos los proveedores también aumentan los precios y esto se convierte en una escalada de que al final quedas en una situación igual o peor. Porque siempre lo hemos dicho, los precios aumentan rápidamente, pero bajan como plumas si es que bajan. Esa es la realidad, Álvaro. Bien, aquí tengo la última encuesta de la Estrella de Panamá. Y voy a sacar dos temitas aquí interesantes. Uno de ellos, el estado de ánimo de los panameños ante la situación del país. Y hay frustración creciente. El panameño está asustado. El panameño está molesto. El panameño está estresado, el panameño está preocupado, el panameño está expectante y hay una supuesta calma o tranquilidad que yo más la apunto hacia la resignación del panameño. Y otro punto que veo aquí es actualmente qué tan difícil le resulta cubrir los gastos básicos de su hogar, como alimentación, transporte, servicio público y medicamentos. Y ni fácil ni difícil, 29.6%. Algo difícil, 38%. Muy difícil, 24.3%. Para un porcentaje de 7%, fácil. Y para 0.9 muy fácil. O sea, estamos hablando de prácticamente el 65% o más de los encuestados afirma que le resulta difícil cubrir los gastos básicos de su hogar, alimentación, transporte, servicios públicos y medicamentos. Y el 29,6% se ubica en un punto intermedio. La situación esa que presenta la Estrella en esta encuesta que se realizó hace poco entre más de 1.500 personas realmente es preocupante. Y cómo siente las oportunidades de empleo en el país fue otra de las preguntas que se hizo. Y 4 de cada 10 panameños perciben que no hay oportunidades laborales en el país. Dice que en julio el 41.7% de los encuestados percibe que no existen oportunidades de empleo, mientras que el 49.7% considera que hay pocas oportunidades y solo un 7.5% percibe que hay muchas oportunidades. Don Pedro. Bueno, de eso es lo que te hablamos. Mira, fíjate, los que te están percibiendo que no hay oportunidades porque no tienen empleo. Y los que te dicen de pocas y demás es el tema de la informalidad que tienen, porque no tienen una seguridad jurídica. Fíjate, yo busqué aquí, me fui a documentar un poco, y por ahí encontré una frase que es muy buena. Dice, el verdadero éxito de una economía no se mide solo por cuánto crece, sino por la capacidad de mejorar la vida de las personas. Y ahí es donde estamos. Desarrollo económico, ese es el desarrollo, que no hay. Correcto. Entonces,
fíjate, tú mides la cantidad de personas que pueden pagar o que te dicen que sí pueden hacer lo que era casi un 7 y todos los demás no. Eso también te dije la brecha existente entre cómo se reparten las riquezas también. Cuando tú vas a ver el tema de la repartición de las riquezas, la brecha es grandísima. Aquí hay gente que tiene mucho y hay gente que tiene muy poco y cada día la brecha se abre más, pero aparte de eso van desapareciendo lo que sería la clase media, que es la clase pujante, la clase que más influye en aportar a la economía nacional a través de la carga impositiva que se le da. Entonces, esto es bien preocupante. Esto, métele también, Álvaro, los políticos, la política. Porque, ¿qué pasa? Si cada vez que nosotros vamos a una contienda política cada 5 años, y fíjate que no estoy parcializándome hacia ningún partido ni nada, cada contienda política tiene algún eslogan de campaña, tiene algo que dice que te va a resolver y demás, y al final entra la frustración cuando esto no pasa. ¿Cuál fue el eslogan de campaña más grande del gobierno? Mucho más chen. Y la gente votó por ese chen. Entonces, ¿qué resulta? Nos encontramos ahora a 2 años de gobierno de que lo que ha crecido el desempleo, que el empleo informal ha crecido también, y que las personas no le alcanza lo que tienen en el bolsillo. Y la peligrosidad de esto es que cuando la gente no tiene dinero, es muy probable que los índices de criminalidad también asciendan. Esto es directamente proporcional, porque muchas de las personas empiezan a hacer actos delictivos con el fin de poder llevar la comida a su casa. Eso no se justifica, pero es lo que pasa en cualquier sociedad. Entonces, este chen no se ha visto. Fíjate, tenemos temas muy fuertes de inversión en el país. La forma de que tú puedas generar empleos es a través de la inversión, y la inversión extranjera puede ser una vía como la inversión que también haga el gobierno actualmente. Entonces tenemos un problema con la inversión extranjera por la cantidad de temas que hemos tenido ahora con empresas de afuera, que algunas nos tienen en litigio. Cuando hablamos de los puertos, hablamos de la mina, hablamos de diferentes cosas, y eso al inversor extranjero lo asusta para poder invertir acá. Así que ahí tenemos en este momento que descartar algo. Entonces tenemos la inversión gubernamental, pero ¿qué resulta? El gobierno ahora mismo está prácticamente quebrado. Mira, Álvaro, tú vas... Hay personas que me dicen de instituciones que los papeles higiénicos los tienen que llevar cada uno del que va a trabajar y guardarlo, porque ni siquiera hay para comprar papel higiénico. O sea, y no es que le estemos achacando todo este tema al gobierno, el tema es que no ha habido la capacidad de poder empezar a generar dineros en la forma que se requiere para que la mejora económica permee hacia la ciudadanía. Y ese es un malestar que tiene toda la ciudadanía. Entonces dicen, me engañaste, me dijiste que me ibas a dar más chen, que me ibas a ayudar, que nosotros íbamos a mejorar, y lo que está ocurriendo es totalmente lo contrario, y eso es el por qué tú tienes ahí esa encuesta en la cual dice que la persona se siente un estrés muy grande, que tienen un tema depresivo, y eso es parte del ahogamiento económico que los mismos tienen. Y por eso es que vuelvo y recalco, no es con el tema de que uno quiera convencerlo, pero sí es un paliativo. Traten de apoyarse mucho con las sugerencias del consumidor, buscar donde es más barato, comprar lo que es estrictamente necesario en estos momentos. Estos son momentos de recogimiento, estos no son momentos para estar botando y despilfarrando cantidades de dinero cuando saben que no están, y la situación hasta este momento no aparenta dar una luz, porque yo no veo por aquí nada que indique que van a haber unas inversiones que van a venir de afuera y nos crearán empleo, de que va a haber una situación distinta. Mira, hay una de las cosas que se podría explotar cuando esto ocurre, es la creación y darle ventajas a las pymes, a las empresas pequeñas y medianas empresas, para que la gente innove. Habría que meter mucho en eso. Yo no veo mucho movimiento en esto, no sé cómo estará andando el gobierno, no lo sigo en el tema de las AMPYMES y demás, pero cuando los países se encuentran en esta situación, a través de darle facilidades de apertura, bajar un poquito los requisitos para la apertura de negocios y demás, la carga impositiva, a ver cómo se utiliza para que los que van a emprender en ese momento tengan una carga impositiva menor, podría ayudar a generar algo de empleo, Álvaro. No, hay elementos aquí que me llaman la atención también, y uno de ellos es: se prometen 80,000 puestos de trabajo de aquí a diciembre. Eso fue lo que nos prometieron el 1 de julio. Y apenas hoy, publicación de la prensa en portada,
se ha ejecutado el 30.5% del presupuesto de inversiones de este gobierno y estamos ya tocándole las puertas a el 8º mes del año, agosto. ¿Cómo se va a lograr eso? Otra cosa, el tema de que el panameño está tan ahorcado que lo primero que sacrifica es algo que necesita todo ser humano y es la diversión, el salir a comerse un helado, el salir a comprar algo, el salir al cine. Todas estas cosas se ven afectadas cuando el panameño no tiene, el ser humano no tiene recursos precisamente porque no le alcanza para el día a día. Pedro. Fíjate, eso que tú me dices de los 80.000 empleos, la única manera que yo veo que algo positivo pueda ocurrir en eso es con la apertura de la mina. Mira, y no quiero entrar en el debate de si se debe abrir, no se debe abrir, que si es inconstitucional, no es inconstitucional. Estamos solamente viendo las opciones que podría tener el gobierno. Lo que sí es cierto es que si la mina abre va a generar empleo y va a poner en marcha la economía. Yo no sé si va a resolver todos los problemas, pero sí va a mejorar la situación económica pero del si me permiten, ni siquiera la mina podrá generar 80.000 empleos. No, Ana Matilde. Hola, saludos. Hola. La mina se habla de 20.000 empleos a corto plazo y a mediano 40.000. Eso es lo que se ha estimado en X momento. Y por eso que no quiero entrar en el debate de si debe ser. Plazo, sabemos que en corto plazo en economía son 2 años. Sí, exacto, correcto. Pero lo que quiero decir es que yo traigo esto a colación porque él se ha hecho un discurso en el cual prometieron esa cantidad de empleo. Eso es lo único que le veo. Yo no veo por dónde pueda encontrar otra manera de y dijeron que ya tenemos 850.000. Yo no sé dónde está todo eso. Sí, 850.000 ¿qué? Disculpa, Empleo. Álvaro. ¿Ah? Empleos. En el último jueves, la semana pasada, nos dijeron que ya, gracias a todo lo que se ha hecho, hay 850.000 empleos. Bueno, lo que hay que verificar es cuántos de esos son sustitución de persona por persona y cuántos son planilla pública. ¿Y cuántos son temporales y cuántos son permanentes? Bueno, eso nos ayuda muchísimo René Quevedo cuando nos hace el recuento semanal, ¿no? Cuando él nos explica realmente las cifras de informales en el país está altísima. No, aquí la tengo, licenciada. Aquí la informalidad laboral es del 47.1%, 785.000 personas sin contrato en la caja del Seguro Social. Ahí está, esa es la informalidad. Y en antes la dividí entre mujeres y hombres, 13.2 y 8.1, y también le hablé del desempleo. Esta es la informalidad laboral, casi el 50%, pero entonces hablemos del desempleo. Estaba en septiembre del 25 en 10.4, yo creo que eso ya aumentó a 11, y el desempleo juvenil entre 15 y 29 años estaba casi en 17.8. Mira, te digo anécdotas de la calle, porque a mí me gusta mucho en la calle, a veces me meto en un metro, me subo en un taxi, y en estos días mi hijo fue el que fue con un taxi para que lo dejara en Subway de Obarrio, ahí donde estaba antes el Teatro Ópera, si ustedes recuerdan esa área donde está Bingo 90, ese tipo de cosas. Y el taxista le estaba diciendo que era como la quinta carrera que él traía a esa área, porque el restaurante que está al lado, que es Leonardo's, estaba pidiendo personal y que dentro del taxi 3 o 4 de los que iban eran estudiantes universitarios que habían ido graduados de afuera. Eso para que nos demos cuenta del tema tan crítico que tenemos nosotros del desempleo en Panamá. O sea, ya la persona está buscando cualquier tipo de empleo para poder llevar algo a la casa para comer y no le interesa si es graduado o no es graduado, ni puede entrar en esta, ¿cómo te digo? Esta escogencia de qué me conviene o no me conviene. Y eso lo estamos viviendo día a día en Panamá. No, lo más evidente es lo que se ha convertido ahora en noticia en los últimos días. Alarmante, Álvaro, me imagino que tú ya has hablado de eso porque siempre estás al día, y es de los panameños que se están enrolando en guerras ajenas para poder resolver económicamente, vayan engañados o vayan sabiendo a lo que van. Ese es otro elemento, otro análisis, otro arista del análisis, pero el punto es que los panameños no migraban. O sea, históricamente el panameño no era una nacionalidad de esas que migra, como puede ser el caso de Haití, caso de Venezuela, caso de Dominicana, Nicaragua. No, el panameño
con todo y lo mal que la pasaban en alguna vez, siempre había la esperanza de que esto se va a resolver y el panameño sabe que cada 5 años va y castiga al gobierno y vota en contra y coge otra esperanza y vuelve y levanta cabeza. Pero ahora resulta que los jóvenes nuestros han perdido la esperanza y ven en la guerra una opción para mandar dinero a su casa. Wow, eso fíjate en qué lo están, fuerte. ¿En qué lo están viendo en la guerra? Yo recuerdo de las migraciones, y ya yo tengo algunos años, la que yo recuerdo fue en el periodo de los militares, en el 88, 89, mucha gente emigró, fue a Canadá y demás, y de ahí no recuerdo más nada. Y mira, y quiero también otro punto. Cuando yo estuve encargado de Acodeco, a mí me correspondió pues estar cerca de hacer las reuniones regionales, ya sea de Centroamérica, Latinoamérica y sobre todo Centroamérica. Y ahí se hablaba de las remesas. Y fíjate, en ese momento hay una gran cantidad de personas que estaban fuera del país y tenían remesas que mandaban a sus países. Panamá no tenía casi nada de remesas porque nosotros, y eso corrobora lo que tú estás diciendo, Ana Matilde, nosotros no emigrábamos a ningún lado, o sea, nosotros nos quedamos en nuestro país. Y entonces nosotros lo que estamos viendo ahora es que la gente está tratando de salir afuera a ver cómo encuentran una mejor oportunidad producto de la crisis económica en que viven ahora mismo. Y quiero volver a repetir sobre esto. Fíjate, la misma encuesta que tú traes de La Estrella, Álvaro, que te habla que solamente el 7% siente que puede cumplir, eso nos da el parámetro de la brecha económica que nosotros tenemos aquí, que tenemos que en alguna forma algún gobierno estadista debería tratar de ver cómo la va aminorando y que haya mejor calidad de vida para los panameños, que fue lo que te leí ahora. Esto baja en la mayor calidad de vida. Lo que tú dijiste es cierto. Tú no puedes tener a 3 hijos en tu casa con una familia y ni siquiera los llevas a comerse un helado porque ya no te alcanza. Y ese es el despeje que tiene cada uno. Tú te das cuenta de una crisis económica. Vete a los moles. Mira, hay que ser observador. Vete al Brook Mall, vete a Multiplaza, vete a los moles que puedas ir. Y fíjate cuántas personas tienen cartucho. Pero mira que también, y perdona pero me parece que provoca, ¿no? Que provoca el intercambio, porque también es la educación que nos han dado. Claro. Porque nosotros el consumismo es lo que nos está matando también. Porque ¿quién ha dicho que el esparcimiento solamente es consumo? Tú agarras a tu hijo y te lo llevas a una biblioteca o te lo llevas al Parque Omar o te lo llevas a dar una vuelta en un parque. Perfecto, sé que vas a venir todo lo otro de que las aceras no sirven, de que la basura está tirada. Es verdad, es que hay mucho abandono. Hay toda una crisis del sistema que también repercute en el estado de ánimo de las personas. Porque si tú vivieras en barrios donde tú ves que mínimamente el representante de corregimiento se ocupa de recoger la basura, del ornato, de arreglar las aceras, de que las personas con discapacidad tengan acceso a todas las instalaciones, mínimamente controlar el tema del ruido, etcétera, una serie de detalles que están en manos de los que gobiernan, que para eso quieren ser electos, la vida de las personas mejora. Solamente con arreglar los parques, a nadie le deben cobrar por estar en un parque y ese esparcimiento también es necesario y debe haber parques accesibles a la gente, parques en cada comunidad. Cada comunidad debe tener un centro donde la gente pueda salir y desahogarse. Por eso es que la violencia doméstica se está disparando, la gente encerrada en hacinamiento, además del hacinamiento también hay promiscuidad, todo eso lo están viviendo los niños, hay falta de sanidad, lo básico no lo están enseñando en los centros de salud ya, la higiene, la comida alternativa, como tú sabes que no puedes darle trabajo a la gente, entonces enséñale a comer alternativamente para que reciba proteína, se nutra, aunque no se llene de este plato grande de pasta, de sal y de cosas como están acostumbrados, pero no quieren reeducar, o sea, no quieren ir a lo básico, están pensando nada más en los negocios. Oiga. Bueno, ahondando lo que tú dices, porque para allá iba, cuando te hablaba de los moles, yo te hablaba, chequéate si la gente tiene cartuchos. La gente no va a comprar, la gente va a esparcirse, a caminar, a ver otra gente y a estar en un aire acondicionado y en un lugar agradable para poder hacer algo. Y hagan el ejercicio, no se los miento, vayan al mall. Y yo hace una semana estaba con mis hijos, le dije, revisen cuánta gente viene con un cartucho de compra. Casi nadie venía con un cartucho de compra. Y eso lo puedes ver más en Albrook Mall también. Ahí la gente, como tienes un parquecito que tiene caballitos para los muchachos, a lo mejor un heladito, la persona pasa su fin de semana o un domingo con su familia y se va a caminar a ver vitrina, como se le dice.
Y así es como están desahogando el tema de no estar metido solamente en tu casa porque no tienen recursos para hacer algo. No, Creo que Álvaro iba a decir. También está bien, o sea, no hay que Sí, no, está correcto. necesariamente, porque además también un buen consumidor observa primero, compara después y consume luego. Correcto. Licenciada, ¿qué hace usted con Diga. 3 muchachos en el Parque Omar y que cuando pase por el Parque Omar ve una carretilla de raspado o una Esa. carretilla de helado? Esa es buena. Explíqueme cómo hace usted. ¿Está? Bueno, yo aprovecharía para explicarles Ujú. exactamente la situación en la que estamos. Tratar de comprar un raspado y repartirlos entre todos y enseñarles que hay vacas flacas y vacas gordas y que el periodo de vacas flacas es compartir y que habrá días mejores. Hay que enseñar, todo eso se educa, hay que hablarlo. No todos, mira, no siempre. Uno a veces ve a la gente y cree que siempre le ha ido bien. Todos hemos tenido periodos difíciles en nuestras vidas. Todos hemos tocado fondo en algún momento y nos hemos levantado no solo con la fe, sino con la fe y el trabajo, trabajando en lo que uno puede hacer decente y dignamente. Porque a veces tú crees que el único trabajo que puedes conseguir es el que tú tienes en tu cabeza, pero tienes una oportunidad. Eso siempre me recuerda un chiste que decía que el hombre rezaba y le decía, ay Dios, sálvame, y llegó un helicóptero y no, y llegó un bote Correcto. y no, y el tipo no se montaba, y resulta que Dios no va a venir así, o sea, te mandé y no te montaste. Bueno, a veces la gente tiene estructuras mentales muy cerradas, porque se hace ideas de lo que tiene que ser. Ah, no, y el raspado ese que yo le digo cuesta $2.50. Ya no Eso cuesta es lo que Eso iba a también decir. es otra cosa, Eso eso es es lo un que iba a decir. abuso, eso es un abuso también, o sea, hay que encontrar mecanismos de solidaridad en las comunidades donde también el que expende sabe que de nada le sirve vender un raspado en $2 si es el único que vas a vender en todo el día. Pero es que por tú- eso está la materia educativa, que lo abrimos así, diciendo cuáles son las cosas que debe hacer. El consumidor no está educado. ¿Y ustedes saben por qué los precios aumentan? Los precios aumentan porque la gente está dispuesta a pagar por ellos. Y cuando hablo no estoy hablando de alimentos, estoy hablando de otro tipo de cosas. Por ejemplo, tú te vas a un restaurante y un restaurante caro, porque los restaurantes han subido mucho, sobre todo los restaurantes de medio finos. Uno va y entra y tú tienes que estar preparado para 4 personas pagar $100 y pico. Pero cuando tú entras al restaurante, tú encuentras el restaurante lleno, y no solamente de extranjeros, esa me la cambian, ya yo la he visto. Hay mucha gente que gasta mucho dinero en cosas que a mi criterio son innecesarias y no tendría por qué haberla hecho. Ahora, siempre habrá el que te va a decir a ti, tú me vas a decir a mí cómo tú me vas a escoger el estilo de vida. ¿Y a dónde me voy, Ana Matilde? Porque sí me gustó. Yo recuerdo claramente, todos nosotros nos venimos de abajo. Yo me recuerdo, Ana Matilde, cuando yo no tenía plata para comprar el colchón. El Sprint se salía, yo tenía que agarrar una media y ponerla ahí para que el Sprint no me puyara la espalda. Todos hemos pasado a nuestra manera, hemos tocado Por Dios, nuestro hombre, y decirle también a los padres que escuchan este programa de Álvaro, es muy escuchado, decirle a la gente que no caiga en desesperación, porque hay una lección que no se aprende en ningún libro, y que vean esta etapa de necesidad como una oportunidad para enseñarle a los hijos algo que no se puede aprender en libros, y se llama tolerancia a la frustración. Cuando usted tiene la oportunidad de darle una lección a un hijo y a usted mismo, de tener que controlarse y tener que, esa sensación que da seguir adelante y sentirse bien, aunque no pudiste obtener algo que querías en el momento, se puede convertir, lo puedes transformar como un motor, una motivación para conseguirlo después. Y qué sabroso te va a saber ese raspado el día que lo compras con una platita que conseguiste honestamente. Así que de verdad no hay que desesperarse. No hay que desesperarse. A veces dicen, sí, los únicos que hablan de que uno puede tener calma son los que viven bien. No, señores. Uno ve, cara ve, pero corazones no. Y uno no sabe, no hay familia perfecta. No hay hogar sin problemas. Y a medida que usted cree que tiene más, sus problemas son más grandes. El problema suyo ahora es pequeñito, es de un raspado, pero hay gente que no puede pagar la hipoteca, hay gente que no puede pagar la letra del carro. Es como los hijos, Dice que hijo chiquito, problema chiquito, hijo grande, problema grande. Así es como es. Sí, el mensaje es muy bueno, el que está dando la licenciada. No hay que desesperarse.
Dios aprieta pero no ahorca, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, arroparnos hasta donde nos llega la manta, tomar las sugerencias que nos dan. Yo no sé si las autoridades siguen educando. Yo me acuerdo que yo me maté cuando fui funcionario público tratando de educar con respecto a dónde buscar. Yo también en todos lados que voy educo, pero también organización comunitaria, porque por mira, eso. Yo puedo comprar la lenteja hoy y mi vecina puede comprar el arroz. Entonces, yo no me tengo que desesperar, hablemos, llevémonos bien, yo compro el paquete de lentejas, tú el de arroz, lo cocinamos cada uno una parte y después repartimos y compartimos. Y así es mucho mejor que en 2 casas se coma arroz y lentejas y no que en una se coma lenteja sola y en la otra arroz solo. Sí, y así los huevos, y saber que el huevo tiene mucha proteína y no tengo ningún conflicto de interés, no trabajo, no tengo acciones, no tengo nada con ninguna compañía de huevos, ni de pollo, ni de nada de eso, pero que sientan que comprar un huevito, no se desesperen, eso tiene proteína y te da un buen alimento. Y así, cositas que debieran estar enseñando en las escuelas, por Dios. El pool que yo hablaba de vehículos, esos dormitorios de Panamá Oeste, Arraiján, Chorrera, los vecinos se pueden unir entre varios y en vez de venir en un carro cada uno, usar un carro semanal donde paguen la gasolina entre todos y les sale mucho más económico y hacen pool de transporte para venir a sus trabajos. Ese es otro paliativo, buscar estaciones de combustible que manejen más barato, ir a mercados. Los mercados tienen comida mucho más económicas que otros, que los supermercados, que las tiendas, que los mini super. Entonces, todo este tipo de sugerencias no son sugerencias para que se desechen, son sugerencias para que las tomen. Por ejemplo, que a mí me da pena subir a un bus o a un metrobús con cartucho. Por Dios. Igual, yo tuve una discusión cuando abrió el metro, que no te permiten. Oye, ven acá, la gente hay que... pero sí te permiten, no digas que no, porque yo me he montado al metro, Cartucho, es que al principio tuve una discusión. Yo hace muchos años, yo dije, por favor, si el metro, yo paro a las 5 de mayo, yo quiero ir al mercado Neri, yo compro mi mercancía y me monto en el metro y regreso a mi casa. Y es mucho más económico. Lo que sí, Pedro, es que tiene que haber cultura de comunidad, de colectividad y de convivencia pacífica. Si tú traes un pocotón de paquetes y vas a estar importunando a los demás, también tú tienes que pensar que no estás viajando en tu carro privado. Entonces tú no puedes querer pretender que tú te subes y quieres un puesto para ti y un puesto para tus paquetes. No, eso claro que no. Y otra que siempre tengo un debate con mi señora esposa. Dejemos de estar sembrando... O sea, el que pierde, por supuesto. Sí, por supuesto. Dejemos de estar sembrando palmeras, papos, croto, lirio, y sembremos guanábana, limón, naranja, yuca, pepino, tomate. Y todo pega, Álvaro. Yo aquí cosecho todos los años en mi casa aguacate. Sí. Y unos aguacates hermosos. Todo el que los prueba me dice que son una delicia y es verdad. Es que me segreguen un pedacito. Y allí tengo guanábana, marañón, piña, limón y otra fruta más, pero eso es el rico. Yo cosecho limones también, Sí, yo también. Álvaro, plátano. Pero tú sabes una cosa, yo no sé si ustedes se acuerdan, Pedro y Álvaro, y a las unas invitadas que tienes aquí también que las veo. Álvaro, en la época de nosotros en la escuela nos enseñaban a sembrar. ¿Usted no se acuerda que íbamos con el porotito? El poroto. Un poroto. Había que llevar un sapo para biología, había que llevar un poroto. Así es. Pero todo eso se perdió, hay que volver a lo básico. Yo tengo plátano, tengo fruta china, tengo mango bastante, todo eso en donde puedo ponerlo y los cojo y los cosechamos aquí. Papaya también, todo lo que tiene semilla. Usted se come algo que tiene semilla, échelo a la tierra. Sí, échelo a la tierra, que la tierra devuelve con creces todo lo que usted le da. Así es. Pedro, gracias por esta plática. Gracias, Álvaro. Interesante. Gracias, Álvaro, a ti por invitarme, ¿oíste? Seguimos en contacto. Ok, Ana, hasta luego, Ana Matilde. Hasta luego, Pedro. Bien, bye. Por acá tengo a